Bienvenidos Agnès, Jorge, a quien les he invitado a que nos activen esa capacidad para maravillarnos, ese espacio para el reencantamiento. En primer lugar, a Agnès Piquel, mi gran hermana, a quien me regala la posibilidad de trabajar con ella estas últimas ediciones. Gracias a ella pues construyo esta programación, así que muchas gracias realmente, Agnès, por todo lo que haces por este proyecto y por todo lo que nos das a nivel de tu gran conocimiento sobre la obra de Camus, de realmente vinculárnoslo con todas las personas también que nos acompañan en cada edición. Gracias, Agnès. Y Jorge, cuyo universo, ¿no?, se construye en esa intersección entre literatura, memoria, tecnología, crítica cultural, y que busca iluminarnos, ¿no?, en esas zonas de sombra del mundo contemporáneo, en esa mercantilización de la cultura, de la vigilancia digital, de la pérdida de sentido, pero lo hace siempre con una lucidez que no cae en ese nihilismo, ¿no?, sino que apuesta por ese pensamiento crítico que tanto reivindicamos aquí desde las Trovadas, entendiendo el arte como esa resistencia y un conocimiento como forma de libertad. Con ellos dos os dejo. Merci, merci Sandra, merci pour tes mots, merci pour l'invitation. Revenir plusieurs fois dans ces lieux, retrouver des visages, est une immense émotion. Attendez, je vais essayer de baisser ça définitivement. Voilà, ça y est, je suis brouillée avec les machines. Le réenchantement, après les paroles extrêmement denses que nous avons entendues ce matin, c'est vrai que parler du réenchantement a peut-être quelque chose d'incongru, et pourtant. Alors, s'il y a réenchantement, il y a d'abord eu enchantement, puis désenchantement, puis réenchantement. Alors, bien sûr, enchantement, le mot a une dimension de merveilleux, mais dans la conversation courante, le terme s'est affaibli, surtout quand il s'agit d'une forme passive. Je suis enchantée de vous voir. Je suis très contente. C'est beaucoup plus fort à la forme pronominale et à la forme active. On dira que l'enfant s'enchante des images. Et on a entendu des choses merveilleuses sur l'enfance depuis hier soir. Ou bien, à la forme active, la présence de l'être aimé enchante le monde. C'est une question de regard. Je perçois ce que le réel a de merveilleux. Je regarde le réel comme le lieu d'une possible émergence du merveilleux. Alors, le désenchantement, ce sera une lucidité désabusée. Ce regard sur le monde dont je viens de parler est devenu impossible. La forme verbale existe surtout au passif. Je suis désenchanté de tout, ou bien le monde est désenchanté. C'est l'expérience que très profondément ont faite les romantiques en France, de la première moitié du XIXe siècle. Au sortir de la Révolution, les poètes avaient regardé d'un œil neuf la nature et l'histoire de l'humanité. Mais après les échecs successifs pour prolonger la Révolution, à tous égards, la perte de l'espoir dans la poésie elle-même s'est produite. Et un grand critique littéraire, Paul Bénichou, a pu désigner cette période du second romantisme comme l'école du désenchantement. L'idéal est devenu inaccessible, le réel est laid, seul compte, c'est ce qui se passe à cette époque, l'argent et les affaires, la poésie n'est plus en prise avec le réel, et de nos jours, plus encore, il me semble que nous sommes dans ce désenchantement et que l'art et la culture sont devenus des objets de commerce. Et pourtant, réenchantement. À partir de cette expérience du désenchantement, comment retrouver un regard sur le monde? Et là, le verbe sera résolument à la forme active. Il s'agit de réenchanter le monde, de recréer ce regard sur le monde et sur la vie pour y déceler le merveilleux.
je ferai un détour par un poète que j'aime beaucoup, Baudelaire. Pour écrire de la poésie au moment où il rédige la partie « Les tableaux parisiens des fleurs du mal », il ne veut plus s'enfermer la nuit dans sa mansarde sur les toits, loin de tout. Non, il descend dans la ville et même dans la banlieue. Et il y a un poème que j'aime beaucoup, ce n'est pas le plus beau de Baudelaire, mais il est extrêmement significatif de son esthétique. Ça s'appelle Le Soleil et c'est le premier poème de la section Tableaux parisiens. Le long du vieux faubourg où pendent aux masures les persiennes, abri des secrètes luxures, quand le soleil cruel frappe à traits redoublés sur la ville et les champs, sur les toits et les blés, je vais m'exercer seul à ma fantasque escrime, flairant dans tous les coins les hasards de la rime, trébuchant sur les mots comme sur les pavés, heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés. Vous voyez, le beau peut se trouver jusque dans le pavé disjoint des banlieues. Et Dieu sait que la banlieue de l'époque au XIXe siècle était sinistre. Mais on peut voir surgir les vers longtemps rêvés, c'est-à-dire les vers que le poète ne trouvait pas en haut dans sa mansarde. Il peut les voir surgir de ce pavé disjoint. Tout est question de regard. Le merveilleux peut être là aussi. Alors bien sûr, les œuvres d'art nous y aident puissamment. Elles sont elles-mêmes le résultat d'un travail de réenchantement de la part de l'artiste. Et en regardant un tableau ou une photographie, j'aiguise, j'affine mon regard, j'essaie d'entrer dans le tableau, j'entre dans le projet de l'artiste. Qu'a-t-il capté du réel? Qu'a-t-il voulu en montrer? Mais tout cela a déjà été très bien dit depuis la très belle conférence que nous avons eue hier soir dans ce cadre enchanteur. Et c'est à cela que je veux venir, on trouve tout cela chez Camus. Pourtant, vous allez me dire, ce philosophe de la lucidité, qui veut débusquer partout l'absurde et en garder intacte la perception, même dans la suite de son parcours philosophique qui le mène vers la révolte, il veut garder cette lucidité. Alors, chez lui, le désenchantement est perpétuel? Non. Et il a lui-même réfléchi en ces termes. En 1933, il est encore très jeune, il a 20 ans, il lit Les Îles, une œuvre de son maître, Jean Grenier, son maître et ami, et il en est très impressionné. Et en 1958, vous voyez donc des décennies plus tard, Jean Grenier réédite le livre, un peu enrichi, et à ce moment-là, Camus écrit une préface aux Îles de Jean Grenier. Entre-temps, il a acquis la notoriété que l'on sait et il fait de ce texte, la préface des Îles, dans ce texte, le bilan de ses 25 années en tant qu'homme et en tant qu'écrivain. Et il dit qu'après l'enchantement de son enfance et de sa jeunesse, qui se nourrissait de la mer, de la lumière, des visages, le texte de Grenier vient, et je cite Camus, dire dans un langage inimitable que ces apparences étaient belles, mais qu'elles devaient périr, et qu'il fallait alors les aimer désespérément. Les Îles venaient, en somme, de nous initier au désenchantement. Nous avions découvert la culture. Il écrit cela en 1958. La suite de ce très beau texte creuse le désenchantement et la manière dont Camus l'a amalgamé à son expérience du réel sous toutes ses formes. Je le cite encore. Les transports, les instants du oui, que nous avions vécu obscurément et qui ont inspiré quelques-unes des plus belles pages des Îles, Grenier nous rappelait en même temps leur goût impérissable et leur fugacité. Du même coup, nous comprenions nos subites mélancolies. Le désenchantement lié au sentiment de précarité, si fort en Camus à cause aussi de sa maladie, est présent dans ses premiers textes. Et le titre de l'essai central de L'envers et l'endroit, essai qui s'intitule « Entre oui et non », entre oui et non, le suggère. Il n'oscille pas de l'enchantement au désenchantement, mais il vit intensément les deux en même temps, aussi proches et inséparables que l'envers et l'endroit d'une feuille. Et c'est là que je vois se chercher quelque chose comme un réenchantement camusien, dans le fait même
de prendre conscience de la proximité entre l'enchantement et le désenchantement, et de trouver les mots pour le dire. C'est ce que Camus fait dans un texte que j'aime beaucoup, et qui s'intitule « Le désert, le dernier essai de noces ». C'est donc un texte de sa jeunesse. Le désert, il ne s'agit pas du désert de sable, lisez ce texte, mais des solitudes imposées ou choisies de l'homme moderne, solitude où, au cœur même de la beauté, il fait l'expérience de l'éphémère et de sa propre finitude. De là naît, dit-il, un chant sans espoir. Et c'est cela que Camus, bien des années après, explore explicitement dans la préface des Îles. Un chant sans espoir. Je le cite. « Il fallait qu'on me rappelât le mystère et le sacré, la finitude de l'homme, l'amour impossible, pour que je puisse un jour retourner à mes dieux naturels avec moins d'arrogance. Ainsi, je ne dois pas agrogner des certitudes qu'il ne pouvait ni ne voulait donner, mais je lui dois au contraire un doute qui ne finira pas et qui m'a empêché, par exemple, d'être un humaniste, au sens où on l'entend aujourd'hui. Je veux dire un homme aveuglé par de courtes certitudes. Ce tremblement dans les îles, dès le premier jour en tout cas, je l'ai admiré et j'ai voulu l'aimer. » Fin de cette citation. Le réenchantement camusien n'a pas la même tonalité que l'enchantement initial. Moins d'arrogance, moins de certitude, davantage de doute, et ce très beau constat d'un tremblement. Le mot est extraordinaire. Comme devant quelque chose qui nous émerveille et dont on sait que ça va s'arrêter, même si on voudrait tellement que ça dure. On retrouve quelque chose de cela dans deux textes des années 50 que je voudrais rapidement évoquer. Le premier s'intitule « L'enchantement à cordes ». En juin 1953, Camus passe quelques jours dans le village de Cordes, aujourd'hui nommé Cordes-sur-Ciel, ça ne s'invente pas, en Occitanie. Il est invité par une amie d'Alger. Elle publie un livre sur ce village et Camus accepte d'en rédiger la préface, encore une préface. Et pour vous faire entendre cette magnifique prose de Camus, je vais le lire un peu longuement. On voyage pendant des années sans trop savoir ce que l'on cherche. On erre dans le bruit, empêtré de désir ou de repentir. Et l'on parvient soudain dans un de ces 2 ou 3 lieux qui attendent patiemment chacun de nous en ce monde. On y parvient, et le cœur enfin se tait. On découvre qu'on est arrivé. Le voyageur qui de la terrasse de Cordes regarde la nuit d'été, c'est ainsi qu'il n'a pas besoin d'aller plus loin, et que s'il le veut, la beauté ici, jour après jour, l'enlèvera à toute solitude. Des voiles légers descendent du ciel de nuit vers les brouillards de la vallée, s'y mêlent un moment, puis coulent plus bas, tandis que les fumées de la terre, une à une, montent encore et se dissipent enfin sous les étoiles claires. Le silence devient vaste et léger sur la vieille cité déserte. Tout est possible alors. Voici la réconciliation. Moi qui, après avoir vécu quelques jours dans ces lieux admirables, n'ai pas eu la sagesse de m'y arrêter plus longtemps, je dois dire au moins que c'est à ce petit livre, tel qu'il est, avec sa passion entière, que je dois la rencontre de Cordes et un des plus beaux regrets de ma vie. Car c'est bien cela ce qui fait l'enchantement de Cordes. Tout y est beau, même le regret. Fin de cette longue citation. Et je n'ai plus qu'un exemple à donner avant de passer la parole à mon voisin. Le tremblement de la beauté sans espoir, on en trouve certainement le meilleur bilan qui soit dans Retour à Tipaza, un des essais du recueil L'été, qui est publié en 1954. Dans ce bref essai, Camus sonde son désir de retrouver l'ivresse de jadis à Tipaza, Noces à Tipaza, qui ouvre le recueil de Noces, après avoir évoqué les dures années de la guerre et pour lui de l'exil, loin de la lumière de son pays. Il évoque une première tentative avortée. Par un jour pluvieux de décembre, rien ne se produit. Il essaie à nouveau, plusieurs années après. Et cette fois, le miracle se produit. Il retrouve l'émerveillement. Je cite, « Il me semblait que j'étais enfin revenu au port, pour un instant, et que cet instant désormais n'en finirait plus. » Mais ce qu'il comprend va bien plus loin. Il ne s'agit pas de revenir indéfiniment à Tipaza en choisissant les jours de beau temps
pour y oublier la laideur du monde. Il s'agit, vous connaissez, de garder intacte en soi une fraîcheur, une source de joie, aimer le jour qui échappe à l'injustice et retourner au combat avec cette lumière conquise. Et on connaît la phrase célèbre, trop souvent exploitée et mal citée, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible, mais trop souvent, on oublie que ce n'est pas la fin de l'essai. Retour à Tipaza. Les 2 dernières pages, moins triomphales, disent que ce secret est à réapprendre sans cesse, jusqu'à la mort. Et ce qui est désiré, ce n'est pas une mort à Tipaza. On pouvait imaginer cela de la part de Camus. Il s'agira, je le cite, d'aller m'étendre dans la vallée, sous la même lumière, et apprendre une dernière fois ce que je sais. Fin de citation. C'est ce texte qui, selon moi, dit le mieux le réenchantement selon Camus. Savoir déceler la beauté, même au lieu où elle est la moins attendue, et ne cesser de revivre conjointement enchantement et désenchantement. Et surtout savoir saluer cette beauté. Et Rimbaud concluait ainsi une des sections essentielles de ses illuminations. Je cite Rimbaud là. « Cela s'est passé, je sais aujourd'hui saluer la beauté. » Sans doute ne devient-on un véritable artiste que si on a le secret du réenchantement. Mais les artistes, chacun avec son matériau, nous offrent à nous cette possibilité de transformation de notre regard et donc du monde, en même temps que de notre univers intérieur. C'est à nous à prendre les choses en main et je rejoins pleinement Edwy Plenel et je vous remercie. Hola, bona tarda. Gràcies per la invitació. Es un placer estar en Menorca una vez más. Bueno, por la hora y la casualidad, ahora estamos en un momento todos en que nuestro estómago nos encanta y Agnès y yo tenemos la obligación de reencantaros para que queráis estar aquí media hora más antes de ir a comer. Lo cierto es que cuando Sandra muy generosamente me invitó, estuve pensando en varios temas que podríamos compartir hoy. El primero que me vino a la mente fue un tema en el que estoy trabajando, dado que en los últimos años he coescrito y he pensado mucho con la inteligencia artificial, y es la paradoja de que estemos viviendo un momento histórico, extraordinario, en que hemos creado una tecnología con la que hemos soñado, al menos desde que Mary Shelley publicó Frankenstein o el moderno Prometeo, y con esa tecnología que es capaz de traducir el lenguaje de las proteínas o que es capaz de traducir lenguas antiguas que hasta ahora no tenían traducción, un momento histórico, repito, en el cual deberíamos estar todos maravillados, encantados. En cambio, estemos desencantados, estemos con un gran nivel de sospecha y estemos recibiendo esa tecnología con una colectiva oposición que bueno, podía desconcertarnos, ¿no? Porque, repito, llevamos décadas o siglos deseándola. Y pensaba en hablar de esto, de cómo reencantarnos con la inteligencia artificial en particular y con las tecnologías contemporáneas en general, ¿no? Pienso en los nanobots, ¿no? En los pequeños robots que pueden ya circular por dentro de nuestro intestino, o pienso en los nuevos materiales sintéticos, o pienso en la exploración espacial, pero todo está teñido de sospecha y desencanto. Otro tema que pensé que podemos pensar juntas hoy era el de figuras del siglo XX que nos permitan pensar pedagógicamente ese reencantarnos, ¿no? Y en particular hay dos figuras emblemáticas de la cultura italiana, de la pedagogía, pero también del arte del siglo pasado, que podríamos invocar para que nos ayudaran a pensar nuestra época en clave más optimista. Y son, por un lado, María Montessori y por el otro, Bruno Munari, dos grandes pedagogos y además Munari, pues, diseñador, artista, el creador de los famosos
prelibri, ¿no? Los prelibros, los libros para niños muy pequeños que todavía no saben leer y que ya empiezan a jugar con los libros, con el formato libro, con el lenguaje del libro, educándolos en un futuro en el cual el libro será clave para que ellos puedan interpretar su mundo y, por extensión, el universo, ¿no? La idea de la infancia como laboratorio, de la infancia como juego, pero juego que permite imaginar, pensar, el libro y el laboratorio como interfaz con el mundo desde la infancia, dado que hemos descubierto que todos los tecnólogos que han inventado el mundo contemporáneo, desde Mark Zuckerberg hasta Jeff Bezos, y todos sus acólitos llevan a sus hijos a escuelas Montessori, ¿no? Donde no hay pantallas, me parecía que era interesante invocar estas dos figuras y pensarlas de nuevo juntos, juntas. También pensé que otro tema posible para hoy era el proyecto en el que está trabajando ahora el artista europeo, pero cuya carrera ha sido casi toda hecha en México, Francis Alice. Porque Francis Alice, que conoceréis por sus performances, por su arte conceptual, por aquella performance que consistía en mover una duna, una montaña con cientos de voluntarios, etc., lleva unos años, como vimos hace un par en Venecia, en la Bienal de Arte de Venecia, trabajando con juegos de niños. Lo que está haciendo es documentar en todo el mundo juegos de niños, juegos infantiles, en la calle, en el patio del colegio, para hacer una especie de topografía global del juego, y primero los graba y los entrevista para entenderlos, los juegos, y después los convierte en una suerte de animaciones y de vídeos preciosos que nos permiten, por por la magia del arte contemporáneo, en reconectarnos con los niños que fuimos y que jugamos juegos parecidos, porque finalmente son como estructuras del subconsciente jungiano, del inconsciente colectivo, y todos jugamos de modos parecidos cuando somos niños en las calles del mundo. Pero todo esto finalmente nos llevaría, o nos lleva una y otra vez, a la infancia. Y yo sospechaba, y no me he equivocado, que la infancia iba a ser invocada en estas jornadas y que mi charla ya venía después de varias precedentes y que quizá era más interesante pensar de otro modo, esa reconexión, ese reencantamiento, y no a través de la infancia, porque en verdad a la infancia, mal que nos pese, no podemos volver. La infancia es el paraíso perdido por excelencia y no hay modo de recuperarlo. Incluso la ciencia nos ha explicado por qué. Al parecer, durante la adolescencia, los mecanismos bioquímicos profundos que se dan en nuestro cuerpo son muy parecidos, casi los mismos, que los que separa a el gusano de la mariposa. Es decir, del niño que fuimos hay un rastro muy pequeño, mal que nos pese. Y por eso pensaba que era más interesante considerar la adolescencia como el lugar al que sí que podemos volver. Dado que la adolescencia empieza entre los 12 y 13 años y concluye, o concluía en mi época, a los 18, 19, 20, ahora se ha alargado y se ha adelantado, pero dado que es un periodo de tiempo muy prolongado y es un puente, es una transición, es una mutación entre la infancia y la edad adulta, tal vez en la adolescencia sí que haya rastros que nos permitan el reencantarnos, el reconectarnos, el rescatar elementos de esa maravilla que se ha invocado tanto hoy y que es tan característica de los niños y de las niñas, que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con la imaginación, que tiene que ver con crear otras lógicas posibles, más utópicas, menos distópicas y, por tanto, más esperanzadoras. Y por eso, con permiso, voy a hablar brevemente de mi propia adolescencia, porque durante años he repetido en mis libros, en mis artículos, conferencias, que yo de niño quería ser detective privado y que por eso escribí este libro del que hablaré ahora, Librerías, que es una especie como de pesquisa detectivesca por todo el mundo para entender
el sentido de las librerías. También he repetido, porque en los últimos años he hecho podcasts sobre ciencia, tecnología y cultura, que de niño quería ser científico y tenía un microscopio, tenía un juego llamado Mineranova de minerales y otro llamado Fisinova de física y por último el Quiminova de química. Y esto lo he repetido mucho, pero nunca he hablado ni he escrito sobre mi yo adolescente y a lo que yo jugaba en la adolescencia. Y preparando esta charla me he dado cuenta que quizá pues es más definitivo, más importante para quien soy que el microscopio, los juegos de ciencia o mi vocación frustrada de detective privado. Yo en la adolescencia, cuando básicamente hay 3 opciones lúdicas sanas, que son una, el deporte, con sus ventajas y sus inconvenientes. 2, los videojuegos, que también tienen ventajas e inconvenientes. De hecho, es muy interesante cómo los adolescentes en la pandemia, muchos de ellos se salvaron jugando videojuegos en línea, lo que les permitió seguir en contacto con sus amigos, e incluso muchos de ellos tienen un recuerdo positivo de la pandemia de COVID gracias a los videojuegos. Pero había otra opción cuando yo era adolescente, en los 80, los 90, que era los juegos de rol. Para quienes no lo sepáis, un juego de rol es un libro, primero, es un libro en el cual se describe un mundo. El primer juego de rol es muy famoso, es Dungeons and Dragons, ¿no? Dragones y mazmorras. Si tú abrías ese juego, que era un libro, te describía un mundo con su topografía, con sus dragones, con sus personajes de varios tipos y con unas reglas. Tú tenías que aprender esas reglas, diseñar con una ficha de personaje un personaje que se creaba siguiendo una dinámica y cada uno de los jugadores tenía un personaje y tenía que actuar como si fuera ese personaje. Empezó con Dungeons and Dragons, siguió con El Señor de los Anillos, con Star Wars y había, cuando yo ya era adolescente, muchos juegos, decenas de juegos, y yo empecé a ir a un casal, a un centro público del barrio a jugar a rol, primero como jugador, asumiendo esos roles, esos personajes fantásticos, sobre todo de fantasía y ciencia ficción. También había de espionaje, policiales de varios tipos de mundo. Y con el tiempo me aficioné y acabé siendo un máster. Un máster de juegos de rol es aquel que se lee el libro, entiende el mundo, inventa una aventura, un proyecto de aventura y después lo comparte, ¿no? Es muy interesante porque el máster está físicamente separado de los jugadores con una pantalla que permite tener el libro aquí con todos los apuntes y dados, porque una parte de la lógica del juego de rol es tirar unos dados y decidir lo que pasa según lo que dicen los dados, ¿no? ¿Va a llover o no va a llover ese día en ese mundo? Tira los dados y decides si hace sol o hace lluvia, ¿no? Tú eres también los enemigos de ellos y los combates, tanto físicos como verbales, porque a veces se puede incluso evaluar la persuasión o la seducción, ¿no? Si 2 personajes se van a enamorar, aquel personaje tira su nivel de seducción con dados y tú tiras el de la pareja posible y el amor puede surgir o no de una tirada de dados. Bueno, la cuestión es que yo, detrás de esa pantalla, manejaba esos mundos y tenemos con algunos amigos de mi pequeña ciudad de Mataró recuerdos muy hermosos de largas partidas de rol. Algunas, increíblemente, lo pienso ahora, se alargaron durante años. Estuvimos 3 años jugando todos los viernes por la noche, de 9 que quedábamos en la cocina de mi casa hasta las 2 o las 3 de la mañana, jugando a juegos de rol. Eso no quiere decir que no también tuviera yo mis aficiones menos saludables y que el día siguiente no fuera a la discoteca y no tomara más gin tonics de lo recomendable. También lo hice en la adolescencia y no me arrepiento. Pero había una parte de mi adolescencia que tuvo mucho que ver con estos ejercicios de imaginación. Tanto es así que incluso de lo primero que publiqué como escritor muy joven, además de algunos cuentos,
fantásticos y de ciencia ficción, hubo aventuras de juegos de rol. Empecé a colaborar en una revista y yo escribía una aventura, 8 o 10 páginas, con esquemas, con dibujos, la enviaba en un disquete, la escribía en mi ordenador, la enviaba en un disquete e impresa, y después, mágicamente, al cabo de 3 meses, 4 meses, salía publicada y la recibía por correo. ¿Por qué cuento todo esto? Porque después de esa etapa de juegos de rol, acabé la carrera, la licenciatura en Humanidades en Barcelona, y empecé a estudiar el doctorado. Y de pronto pasaron 5 años, yo tenía 25 años, y leí un libro que escribió un amigo mío, el filósofo Eloy Fernández Porta, que se llama After Pop, y que es un libro sobre lo que vino después del pop, es decir, nuestra época. Y ahí me di cuenta que Eloy hablaba de literatura y de filosofía, pero también hablaba de cómic, y hablaba de series de ciencia ficción, y hablaba de pornografía, hablaba de todo, ¿no? Y ahí empezó un lento proceso en el cual yo me di cuenta que durante todo el doctorado solo había hecho que leer lo que llamaríamos alta literatura, ¿no? Walter Benjamin, Jorge Semprún, Primo Levi, Susan Sontag, solo grandes figuras de la literatura y del pensamiento contemporáneo. Y yo, en cambio, venía de los juegos de rol. Venía de leer cómic de superhéroes. Venía de leer ciencia ficción, de leer a Michael Moorcock. Entonces, empecé a recuperar todo eso que también era yo, y todo lo que he escrito desde entonces lo he hecho con libertad creativa y sin voluntad académica. O sea, ahí tomé una decisión que es no escribir libros con notas a pie de página, no escribir libros con bibliografía, no escribir libros del modo convencional, con un lenguaje uniforme, el académico, que a mi juicio se parece mucho al del ChatGPT, sino con total libertad formal, ¿no? Y todo lo que he escrito desde entonces, repito, lo he escrito tratando de jugar, tratando de investigar, con la conciencia de que la literatura, el ensayo y la novela son laboratorios creativos y cada libro, cada proyecto, tiene que ser diferente. Pondré 2 como ejemplo. Uno es este que he mencionado, librerías. Librerías lo escribí hace casi 15 años y es un ensayo sobre las librerías del mundo. Yo un día me di cuenta que había estado en los 5 continentes y que por algún motivo raro había en todos ellos visitado librerías, de modo que tenía un archivo gigante. Hoy se ha hablado mucho de archivo, el archivo es fundamental. Detrás de cada gran proyecto creativo hay un archivo, ¿no? En el caso de Pablo Artiz, su lectura de Lorca, en el caso de los artistas que le han acompañado, las historias del barrio o las historias de Gaza. Siempre hay un archivo detrás de un proyecto que importe. Y mi archivo de librerías era brutal, eran cajas y cajas de tarjetas, de marcapáginas, de apuntes, de libros, de todo el mundo. Con ese archivo escribí este libro, que podría haber sido una historia cultural de las librerías, podría haber sido una especie de tesis doctoral, y no, es lo contrario. Es un libro, para mí, digamos, gozoso, porque en cada capítulo ensayo un estilo distinto, tomo metáforas distintas, me pregunto preguntas distintas y recorro la historia de las librerías desde Grecia y Roma en la antigüedad hasta Amazon y el ebook en el siglo XXI, buscando la manera de encantar al lector o de reencantar al lector con el ensayo no académico y con ese espacio tan importante que es el de la librería, que al igual que el museo o la biblioteca es fundamental en la cultura contemporánea, pero que, para mi sorpresa, no había ningún libro como este, no había ninguna historia cultural de las librerías, no había ningún libro hace 15 años de las mejores librerías del mundo, y por eso, porque no existía, lo escribí. El problema de haber ya escrito varios libros y de no querer nunca repetir la fórmula, por esta misma idea de laboratorio y de magia, de encantamiento de mí mismo con mis materiales. Porque si tú no te enamoras
o te interesas por tus materiales y por tus formas, es muy difícil que lo que hagas tenga alguna relevancia, algún impacto. Por esa misma idea de que cada libro sea distinto, que cada proyecto sea estimulante y que quien lo pueda leer también, a su vez, se pueda entusiasmar, se pueda interesar. Ojo, nunca con la voluntad de atrapar, ese verbo que odio. Yo no quiero atrapar a mi lector. Yo quiero que mi lector sea libre y que de mi libro salga y entre cuando quiera. Pero sí que tiene que haber una voluntad de seducción, ¿no? Que las ideas y las formas con las que cuentas las historias sean atractivos, sean interesantes. Bueno, pues con esa voluntad, después de hacer varios cómics más convencionales, tuve una idea, y es que me di cuenta que la vida de Aby Warburg, el famoso historiador del arte, el famoso bibliotecario cuya biblioteca en la puerta decía Memosine, memoria, Aby Warburg, en verdad lo que hizo en los años 20 y 30 del siglo pasado fue algo muy parecido a lo que en París hizo Sylvia Beach, la librera de Shakespeare and Company, ¿no? Entonces se me ocurrió que sería interesante contar en cómic la vida de los dos, pero que como eran vidas paralelas, la única forma que tenía sentido hacerlo, el proyecto, era con un libro biombo, con un libro acordeón. Y eso es lo que conseguimos hacer con Javier Olivares, que es un genio, y con Salamandra Graphic. Lo que hicimos fue contar la vida de Sylvia Beach, por un lado, del cómic, en lenguaje de cómic, ¿no? Desde que nace hasta que funda Shakespeare and Company, hasta que conoce a James Joyce y publica el Ulises, hasta su muerte. Y por el otro lado, dado que son historias, insisto, que se pueden leer en paralelo, puedes contar la vida de Aby Warburg, pero evidentemente no con el mismo lenguaje, sino con el lenguaje del collage, porque la idea era también jugar pues, con los idiomas de cada uno, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue este cómic biombo, o este cómic acordeón, que de algún modo lleva la idea, el concepto, a la forma, ¿no? Y lo hace, pues, respetando además el lenguaje, en este caso, de Aby Warburg, ¿no? Ha sido interesante porque cuando he abierto el libro ha habido como un wow de algunos de vosotros y vosotras, y eso significa que la magia existe, ¿no? Y que la magia se puede conseguir, y se puede conseguir con papel y con cartón. No hace falta irnos a videojuegos ni a inteligencia artificial. De modo que quizá la clave es pensar que la infancia fue maravillosa, es maravillosa. Yo tengo 2 hijos y los observo mucho porque me encanta y me reencanta, pero que quizá en la adolescencia es donde está la clave, porque la adolescencia es el puente entre nosotros y el niño que fuimos, y a la adolescencia quizá sí que podemos acceder. De hecho, preparando esta charla me he dado cuenta de que el libro Warburg and Beach es, en verdad, una pantalla de máster de juegos de rol. Y lo que he hecho ha sido recuperar a los 40 años el niño de 18 que yo era. Muchas gracias. Gracias. Alors, si je peux me permettre de parler tout de suite, je voudrais dire que j'ai un fils, je suis beaucoup plus âgé, j'ai un fils qui a adoré les jeux de rôle, et j'ai vécu là-dedans du point de vue par rapport à mon fils, mais il n'a pas fait des livres aussi beaux que celui-là. Le dernier est absolument magique. Merci, merci infiniment. Comme quoi le réenchantement, ça mène... Regardez ce thème, on ne peut pas faire 2 choses aussi différentes, et c'est le réenchantement. C'est magnifique. Je suis ravi. De hecho, escuchándote, Agnès, yo también soy un gran admirador de Baudelaire, y pensaba justamente en esto mismo, ¿no? O sea, si vemos la modernidad y la edad contemporánea como épocas que empiezan con ese cambio de mirada del romanticismo,
y que tiene a Baudelaire como el autor del primer libro de poesía sobre la ciudad, ¿no? O sea, Baudelaire se da cuenta que la ciudad no ha sido poetizada, que se puede convertir en poesía. Si ahí tenemos a los niños, que son los románticos y Baudelaire, ahora somos los adultos, quizá los adolescentes fueron Bruno Munari o María Montessori, los modernos. Entonces, quizás son los adolescentes que nos permiten conectar con el romanticismo y su espíritu, ¿no? Entonces, pensaba en eso, que conecta con lo que yo he comentado cuando te escuchaba, ¿no? Todo lo que vamos a aprender todavía del romanticismo o de Baudelaire. Absolument, absolument. Et de ce fil qui mène aussi à Apollinaire, si on voulait continuer dans la poésie. Mais là où j'ai été sidérée, moi, c'est que de retrouver ces termes d'enchantement et de désenchantement chez Camus. Quand j'ai commencé à regarder, je n'y croyais pas. Eh bien si, c'était là. Et préface des îles, préface de l'envers et l'endroit, c'est dans ces textes inconnus ou mal connus qu'il va vers ces thématiques-là. Et ça m'a paru très, très, très intéressant. S'il avait pu vivre plus longtemps, peut-être il y serait revenu, je ne sais pas. Mais... De hecho, a mí de Camus, uno de los momentos de su vida que más me gustan es su infancia y la importancia que tuvo el profesor, ¿no? Que fue clave en su vida, ¿no? Entonces, de pronto también es interesante cómo cada microvida nos permite entender, explicar el tema que nos ocupa, ¿no? Tu vida, mi vida, la de Camus, la de cualquiera de nosotros. Y por eso me interesaba encontrar en la adolescencia el interfaz, el puente, el portal interdimensional con el que todos y todas podemos intentar entender cómo reencantarnos en esta época bastante desencantada en la que vivimos. Oui, parce que dans d'autres vies, je pense à la mienne, mais je ne le raconterai pas, il n'y a peut-être pas eu ce moment d'enchantement ou de réenchantement de l'adolescence, mais c'est vrai qu'on peut interroger sa propre vie sous cette, comment dire, ce terme-là, cette question-là. Et c'est vrai que c'est intéressant quand on se demande, ça a été quoi, à quel moment, le réenchantement dans ma vie? Et je vais aller quand même réinterroger un peu mon adolescence. Ça me paraît important. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas. ¿No? Est-ce qu'il y a des questions? Sí. ¿Hay preguntas? El reencantamiento ha durado lo que ha durado, ahora ya estamos encantados por nuestros intestinos, creo. Bueno, yo quería agradeceros de verdad a los dos por al menos pues, lo que proponíais, ¿no? O sea, esa necesidad de reconectarnos, de hacer de puente, sin duda de puente con respecto a lo que vendrá por la tarde, pero de puente con respecto a lo que hemos escuchado también por la mañana y de olvidarnos eso, la necesidad de, al fin y al cabo, reconectarnos. Seguro que yo creo que salimos todos ayer reconectando con nuestra infancia y a partir de tu charla, Jorge, reconectar con nuestra adolescencia, pero sin duda la necesidad de reconectarnos, ¿no? Así que muchísimas gracias a los dos por vuestras aportaciones. Gracias. Merci à vous.